Son las 8:43 y 30 segundos. Hemos hecho contacto con el gobernador electo de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Vamos a platicar con él. Y es que Arturo Núñez se deslindó de haber dado su aval a la solicitud de crédito que el gobierno del estado envió para su autorización al Congreso local. Reveló que en la reunión que sostuvo el lunes por la noche con los secretarios de gobierno, Rafael González Lastra, y el de Finanzas, José Sáenz Pineda, se le explicó de manera escueta sobre la solicitud que horas después se envió al Poder Legislativo. Y es precisamente para ampliar esto que hemos hecho contacto con Arturo Núñez Jiménez. Buenos días, Arturo, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, muchas gracias como siempre. Bueno, pues queremos, si es posible, que nos amplíes esto que con lo que acabo de empezar esta plática, Arturo, por favor, tu deslinde. Mira, efectivamente, Chuy, el pasado lunes, antier, el secretario de gobierno, el licenciado Rafael González Lastra, me llamó en el transcurso de promediando después del mediodía, para solicitarme una entrevista que pudiera yo recibirlo a él y al secretario de Finanzas. Tenía alguna información que aportarme por indicaciones del gobernador Granier, cosa que pude hacer por la agenda que ya tenía prevista hasta las 9 de la noche. A esa hora los recibí y se me presentó una información sobre cómo habían evolucionado las finanzas del Estado a lo largo de la presente administración, y la información sobre la solicitud del empréstito que ayer se presentó formalmente al Congreso del Estado. Unas horas antes de que eso ocurriera, hubo la atención, que aprecio, no estaban obligados a hacerlo, de informarme sobre esta solicitud de endeudamiento, que se me dijo que tenía el propósito fundamental de refinanciar pasivos a corto plazo, que se entienden a menos de un año, que tenía el gobierno del estado por pasivos a largo plazo, en el ánimo de poder ir básicamente con el nuevo empréstito, la idea de refinanciar, que implicaba pagar pasivos previamente contraídos con un nuevo pasivo, pero la estructura de plazos cambiaría. Y evidentemente esto le daría liquidez al gobierno del estado para efectos de pues poder seguir operando y trabajando. Yo agradecí la atención, recibí la información así básicamente en esta idea esencial, en lo escueto, y hice algunas preguntas sobre el particular. Y ayer pues ya tomé conocimiento que se presentó formalmente la solicitud ante el Congreso del Estado. Hubo algunas versiones de que había trascendido esa reunión y que yo habría autorizado, aprobado o dado mi anuencia para dicho empréstito. Primero, no ocurrió tal cosa, y segundo, no tendría por qué haber ocurrido. Las facultades constitucionales y legales en el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo le corresponden al gobernador Andrés Granier hasta el 31 de diciembre. Él tiene las facultades y tiene la responsabilidad con su equipo de todas las decisiones que se tomen hasta esa fecha. Yo las empezaré a tomar a partir del 1 de enero de 2013. En tal sentido, pues lo primero que sentí necesario en el boletín que emití ayer, mi opinión, fue deslindarme de que esa atención, que reitero, agradezco y que no era obligado informarme, de ninguna manera me corresponsabiliza o me vincula a esa decisión. Después, de otra parte, ya de la lectura de la solicitud formal presentada por el Ejecutivo al Congreso, y de la lectura del decreto en una primera lectura, pues como todo ocurre de manera rápida, porque anda uno con la agenda en muchos temas, pues sí pude advertir que no todo el empréstito está destinado a refinanciamiento, algo así como la mitad efectivamente está destinado a cambiar la estructura de plazos de la deuda, y ahí he externado una preocupación
de que una deuda que se ejerce a corto plazo y que por lo tanto no pasa por el Congreso, ya consumada, con el propósito de dar la facilidad de la liquidez, se presente a la consideración del Congreso, pero ya como algo hecho, como algo que el Congreso solamente tiene que regularizar. Expreso mi preocupación por ese tema. Si bien el cambio de plazos tendría el beneficio de la liquidez al gobierno del Estado, me preocuparía que se le pudiese dar la vuelta al Congreso a sus controles previos en el ejercicio del endeudamiento de Tabasco. En segundo lugar, me preocupa también que evidentemente en una deuda a corto plazo se está ante un problema esencialmente de liquidez, que se va financiando con préstamos a muy corto plazo, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, dentro de un año, y por lo tanto se va pagando que genera. A ver, Arturo, se perdió aquí la... sí, está escuchándose mal, Arturo. Bueno. Sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Decía entonces que en el caso de los plazos, el corto plazo implica un problema esencialmente de liquidez momentáneo, que se puede resolver con un empréstito contratado a un mes, a 3 meses, se pagan los intereses, pero no se compromete las participaciones fiscales. Al cambiarse el plazo, se está proponiendo que estos empréstitos estén avalados a 20 años con cargo a las participaciones fiscales futuras del Estado, lo cual implica desde luego que el nuevo gobierno que iniciará sus funciones el 1 de enero de 2013, pues disponga de menos recursos, porque a la Secretaría de Hacienda se autoriza a la Tesorería de la Federación para afectar las participaciones, analizarlas a un fideicomiso que se crea para operar los créditos. En tercer lugar, advierto que no se presentan solicitudes de empréstitos específicos, sino un decreto que le da poderes plenipotenciarios al secretario de Administración y Finanzas para que en representación legal del gobierno del Estado pueda hacer todas las operaciones. Se me ha explicado que esto es necesario por las condiciones de mercado, pero lo cierto es que el Congreso no está aprobando empréstitos específicos, está aprobando un acuerdo, un decreto general que mandata al secretario de Administración y Finanzas para que se haga cargo de negociar los empréstitos y que los contratos que llegue a suscribir hasta el monto autorizado en el decreto que se ha solicitado el día de ayer, pues puedan darse por aprobados ya desde esta aprobación del Congreso. Es decir, se le está pidiendo al Congreso que apruebe un decreto de carácter general, que se deje que el secretario de Finanzas negocie los contratos y que los que llegue a firmar, que el Congreso se podrá venir a enterar 90 días después, según los transitorios, ya se den por aprobados por el Congreso. Me preocupan parte de los procedimientos, pero quiero reiterar, Chuy, en la oportunidad que me brinda telereportaje, de decir que mis responsabilidades empiezan el 1 de enero y que simple y sencillamente hago estas observaciones para que los diputados que tienen ahora la decisión en sus manos, pues tomen la mejor, de tal manera que Tabasco salga lo mejor librado ante este nuevo empréstito. Esto es, Arturo, te comunicaron, te informaron, pero no te preguntaron, no te consultaron al respecto, no pidieron tu opinión siquiera. Sí, efectivamente, yo en mi comunicado decía, Chuy, que tengo 56 días hoy de que me reuní con el gobernador Granier en el Palacio de Gobierno, y en estos 56 días ni él ni ninguno de los funcionarios con los que he platicado en este periodo, que me han estado informando de diversas áreas, me advirtió de que iba a haber una operación de este tipo, solamente en la víspera, la noche anterior a la presentación formal de la solicitud.
mejor dicho, una hora antes, porque entiendo que saliendo de mi oficina se mandó el documento ya oficialmente a la presidenta de la mesa o al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que tuviera entrada formal al Congreso el propio lunes en la noche. De tal manera que, reitero, no estaban obligados a hacerlo, tuvieron la atención de avisarme media hora antes, pero sí debo destacar que nunca antes se me había dicho que iba a haber tal operación. Ahora, Arturo, tú sí sabes cuánto se debe, tú sí sabes cuál es la situación financiera de Tabasco. Mira, en las cifras que me dijeron, porque mi pregunta fue, bueno, y con este empréstito, ¿cómo queda Tabasco? Me dijeron que se traía una deuda de 10,150, mira, la cifra menor, no me hagas caso la precisión, pero sí 10,150 millones de pesos. Y que con este nuevo empréstito quedaría como en 10,135, porque se supone que es un empréstito para pagar empréstitos. Sin embargo, reitero, al leer ayer la solicitud de decreto, advierto que el 100% de los 4,130 solicitados no es para refinanciamiento de deudas. Están hablando de proyectos en ejecución o proyectos nuevos en los ámbitos de seguridad pública, de educación y salud. Me llama la atención de que a estas alturas de la administración se hable de proyectos nuevos y pudiera ser otra vez la regularización de operaciones ya consumadas que se le presenta al Congreso local para que apruebe una vez hechas, después de, no antes de ejercer el crédito. Esto es en 47 días, ¿qué es lo que se puede hacer de inversión nueva? Claro, entonces habría que tener mucha transparencia en la información respecto de esto, porque en el anexo se habla de obras de infraestructura educativa en el municipio de Cunduacán, obras de infraestructura de salud en el municipio tal, pero no se especifican cuáles sean. Yo supongo, Arturo, que esta situación en particular obligará a tu gobierno a irse a fondo en la investigación de todo lo que todos los empréstitos que hubieron y que ahora los tenemos que pagar todos los tabasqueños, y que bueno, empezarás tú este pago al jefaturar el gobierno que entra. Sí, sin lugar a dudas, Chuy, yo tengo muy en la mira el tema de los 4,000 millones de pesos que se pidieron en 2007, que se devolvieron 2,500 millones posteriormente. No se usaron, pero sí hubo quebranto patrimonial para el Estado en el pago de comisiones por la apertura del crédito, en el pago de tasas de interés, y si bien podemos suponer que no haya habido delito, que no se hayan robado ese dinero, que se devolvió a Banorte, que fue la institución crediticia privada que otorgó esos 4,000 millones, de que hubo negligencia en el manejo de las finanzas públicas, no tengo ninguna duda. En mis 64 años de vida, 42 de vida pública, yo no conozco ningún caso que alguien pida dinero prestado para después devolver porque no lo necesita, ya habiéndolo contratado, habiendo pagado diversas comisiones y tasas de interés. Ahí hay una negligencia administrativa que desde luego vamos a investigar, y todo aquello que nos encontremos en términos de ley habremos de proceder, eso que tengan la garantía los tabasqueños. He dicho con toda claridad que no entiendo la alternancia como ajustes de cuentas, y más en estas cosas financieras, literalmente hablando, ni ajuste de cuentas partidarias, ni ajuste de cuentas personal, pero tampoco habrá ni amnistía ni amnesia. Si ha habido un pésimo manejo de la finanza, si eso le cuesta a los tabasqueños, que paguen los responsables de ese pésimo manejo. Arturo, por otro lado, dice el coordinador de la bancada del PRD que hará lo que la dirigencia estatal y lo que tú determine. ¿Cuáles serán las instrucciones o cuál será la instrucción a los diputados del PRD, Arturo? Mira, yo aprecio mucho la disposición de mis compañeros del grupo parlamentario del PRD
de no precipitarse a emitir una opinión, porque a lo mejor pudieron haber sido sorprendidos por el rumor de que, como se me había avisado un rato antes de la presentación de la solicitud, eso hubiese significado que yo me hubiese comprometido a aceptarlo, a avalarlo, a aprobarlo, bajo el supuesto de que estuviera convencido de que es la mejor opción. Primero que nada, le valoro a todo el grupo parlamentario, al diputado Juan José Peralta Fósil, su discurso en tribuna, de prudentemente esperar a hacer una consulta conmigo, pues para conocer la información que yo tenía. Yo ya compartí con ellos ayer mismo, con Juan José Peralta Fósil, con Juan José Martínez, también con el diputado Fernando Valenzuela, sobre el tema básicamente de lo que había yo vivido el lunes en la noche, que fui informado, y evidentemente pues yo les pedí que conforme a sus facultades ellos tomen la mejor decisión para Tabasco, pero les externé todas estas preocupaciones que hoy hago públicas a través de telereportaje. ¿Van por la libre entonces? Sí, pues ellos tienen una responsabilidad que asumir. Debo decirte que la bancada del PRD, no sé si fue hace, Chuy, 2 años y medio, se opuso a la reforma a la ley de deuda pública, por la cual se amplió el monto de los recursos que puede contratar el Ejecutivo y los ayuntamientos sin necesidad de acudir al Congreso del Estado. Entonces, si esa vía se utiliza, pero luego, ya consumados los hechos, a pretexto del cambio de plazos, se acude al Congreso, pues a lo mejor es lo que los abogados llaman a un fraude a la ley. Ahora, nada más para dejar claro, tú te deslindas de lo del empréstito, pero ¿estás en contra del mismo? No te sabría decir una posición precisa, le he pedido a mis especialistas que me ayuden, porque puede ser que en este argumento de obras nuevas, en realidad lo que haya en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de salud, el pago de aguinaldos, de cuestiones de fin de año, que si no se hacen, pues van a generar la inconformidad de amplios segmentos de servidores públicos. Entonces, tengo pues mis dudas sobre la autenticidad de la información que se me ha aportado. Pues Arturo, agradezco que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Chuy, como siempre, un saludo afectuoso. Hasta luego. En esa hora, Arturo Núñez Jiménez. La pausa y continuamos.